dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Y si bien es cierto, es muy fácil decir ahorita, sí, yo. Bueno, pero habría que pasar por ese camino, estar por ese lugar. O como pasaba a los cristianos del primer siglo, que o negaba creer en Cristo, y si no lo hacía, mataban a alguno de sus hijos. Habría que estar en esos zapatos. Pero bueno, si no necesitamos estar en estos zapatos, quiere decir que hoy por hoy es más sencillo para nosotros esa vida en Cristo. Estas tres condiciones debe cumplir el que quiere realmente seguir a Cristo. Todo lo demás es lo que queremos, lo que queramos definirlo, pero está lejos de ser una verdadera evidencia de ser un verdadero discípulo de Cristo. Ahorita hay muchos con sticker en los carros, muchos con camisetas en el pecho que dice soy cristiano, pero no están dispuestos a cumplir estos requisitos que son realmente importantes. Tercero, ¿qué es la base de un discípulo de Cristo? Bueno, Juan capítulo 8, vamos a ir un momentito allí a Juan capítulo 8. Versículo 31 y 32, ahí creo que está, y si no el que lo tenga lo puede leer. Juan 8, ok, hermana Sofía, ok, gracias. Juan 8, 31 y 32. La verdad os hará libres. Bueno, ese es subtítulo, perdón. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok, este versículo es impresionante, hermanos, porque si nosotros vamos a empezar a desmenuzar este versículo, dice que el que está hablando es Jesús. Dijo entonces Jesús, pero ¿a quién le está hablando? A los judíos. Ahora hagamos aquí una parada. ¿Quiénes se suponía que conocían a Dios? Los judíos. ¿Quiénes se daban el tupé de decir yo le voy a explicar lo que Dios dijo allá en el Testamento, en el Antiguo Testamento, en la Torá, como lo conocen ellos? ¿Quiénes decían nosotros somos los que sabemos cómo se interpretan estas palabras? ¿Quiénes eran los que decían nosotros somos los doctores de la ley? ¿Quiénes eran los que decían nosotros les vamos a enseñar qué es lo que dice este texto en hebreo para que ustedes lo conozcan? Eran los judíos. Y es el Señor Jesucristo quien le dijo a los judíos, dice, pero estos judíos no eran todos los judíos, sino que eran los judíos que, ¿qué sigue diciendo ahí? Que habían creído en Él. Entonces, habían judíos que conocían la ley, que sabían la ley, que Jesús les dice a ellos, porque ellos habían decidido creer en Jesús. Hermanos, aquí hay una gran verdad. Muchas veces nosotros pretendemos que personas que no han decidido seguir a Jesús o creer en Jesús, que logren implantar en su vida principios de la palabra de Dios que nunca van a conocer, nunca van a entender y nunca los van a seguir. Porque no han tomado la decisión de seguir a Cristo. Por eso cuando a mí alguien, por ejemplo, me dice, hermano, ¿usted cree que puede ir a hablar con alguien? Yo lo primero que le pregunto, pues ya me he llevado varias situaciones en el ministerio pastoral. Yo lo primero que le pregunto, ¿esa persona quiere hablar conmigo? Porque yo he ido a visitar gente que lo menos que querían era sentarse a hablar conmigo. Pero mamá insiste, pero mi tía insiste, pero abuelita insiste, ¿me doy a entender? Entonces, Jesús está enseñándonos esto. El que quiera conocer la palabra de Dios tiene que manifestar el interés de querer conocer la palabra de Dios, si no, no le va a funcionar. Entonces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, les dice esto: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿quiénes? Los que han decidido seguir a Jesús.
Porque hay gente que todavía, y perdón, hay gente dentro de las iglesias cristianas, hoy hay gente que está en las iglesias, pero no han decidido seguir a Cristo. Porque están en la iglesia, porque es muy bonito, porque están mis amigos, porque ya estoy acostumbrado, porque mi abuela me llevaba de pequeño, por A, por B, por C, por H, por todo. Pero no han tomado la decisión real de seguir a Cristo. Porque para seguir a Cristo acabamos de ver 3 condiciones que no es cualquiera el que las puede cumplir, si no toma la decisión de seguir a Cristo. Entonces le dice, a ustedes que toman la decisión, a ustedes que han creído en mí, aunque ustedes conozcan mucho de la ley, les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y este es un versículo que casi Raimundo y todo el mundo menciona. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y que lo usamos como si fuera un escudo, ¿verdad? Pero no, esto es para los que han decidido creer, pero también los que toman la decisión de permanecer. Entonces, mis hermanos, esto es para quienes han creído, los que han entregado su vida a Cristo Jesús. Si vosotros, dice, permanecéis en mi palabra, si permaneciereis en mi palabra, si permaneciereis en mi palabra. ¿Y cuántos hijos de Dios hoy por hoy no te pueden mencionar ni siquiera los primeros 5 libros de la Biblia? Ahí se muestra el interés por la palabra. Como mínimo saber cuáles son los libros de la Biblia, como mínimo. Aunque no sepa qué dicen, pero por lo menos saber que ahí están. Pero pasan los años, pasan los cultos, pasan los cantos, pasan las actividades y yo no conozco todavía la palabra de Dios. Y si bien es cierto, yo no soy del criterio de decir que lo más importante dentro de un culto es la enseñanza, porque si esto fuera lo más importante, pasaríamos 2 horas y media o 3 horas solo estudiando la palabra del Señor. No, todo es importante. Pero dentro de la actividad cultica regular de muchas iglesias hoy que dicen creer en Jesús, que dicen amar a Jesús, ustedes saben que ya se quitó el púlpito. Ya está lleno de luces, lleno de instrumentos, lleno de cosas, parlantes, equipos y el púlpito. Y si no me creen, pónganse a ver alguna de esas mega iglesias. Si permanecieres, ahora esta palabra permanecer es la palabra griega menó o meno, que quiere decir quedarse, hacer escala, morar, perdurar, permanecer, perseverar, persistir y vivir. Esa es la palabra que utiliza el Señor Jesucristo cuando dice, si ustedes permanecen, si ustedes moran, si ustedes perduran, si ustedes perseveran, si ustedes persisten, si ustedes viven en mi palabra. Pero ahora cada vez es más difícil, ¿no es cierto? Porque se ha hecho tan sencillo ahora escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Que, pongo un audio, la pongo ahí en audio y estoy lavando trastos y oyendo la palabra del Señor. A ver si a alguien le gustaría, vamos a poner un caso hipotético, que a alguien lo vayan a acusar de muerte. Lo vayan a acusar de muerte. Y usted va con el mejor abogado del mundo y usted está ahí sentado con el mejor abogado del mundo, pero él está lavando los trastos de tomar café, escuchando en un audio su expediente. ¿Usted qué diría? ¿Qué le diría usted a ese abogado? Es mi vida la que está en juego, no es la suya, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre revisar mi expediente mientras hace 10,000 cosas? ¿Cierto? ¿O estoy yo equivocado? Pues déjeme decirle, hermano y hermana, su vida
depende de este libro. Mi vida depende de este libro. Y no es una cosa menor. No es para estarle escuchando ahí mientras tomo café, o mientras voy de camino, o una vez cada 22 días. Permanecer no es algo de un rato o algo esporádicamente, es un compromiso, una dedicación, es algo que debo hacer yo y no responsabilizar a otros por esto, porque es muy sencillo decir, es que como usted nunca me llamó a leer la Biblia, entonces yo no la leí. No, lo siento, no, usted la leyó, usted la estudió, usted la revisó. Es que hay gente que quiere responsabilizar a otros. Siempre en esto es así. Yo lo hago, pero unos días sí, otros tengo mucho que hacer, entonces yo no lo hago. La autojustificación. Es que mis hijos me tienen tan cansado, tan cansada, que yo me acuesto tan cansado que ya no tengo tiempo para esto. Autojustificación. Es que en la iglesia el pastor lo único que hace es agarrar un versículo, lo lee y después se pone a hablar un montón de paja y ya después nos vamos para la casa y ya en la casa uno tiene tanto que hacer. ¿Y qué es que usted no tiene Biblia? Yo sé, es mi responsabilidad como pastor predicar y por eso estoy haciendo, amén. Pero si hay iglesias donde el pastor no predica, usted tiene Biblia, usted tiene que tener su relación con Dios también. No es responsabilidad del pastor que usted tenga un devocional, no es responsabilidad del pastor que usted memorice la Biblia, no es responsabilidad del pastor que usted lea su Biblia. ¿Me quedé solo? Todavía no. Qué dicha. Sí, mi hermano Chemita, le escuchamos. Recordemos que estamos en una clase de estudio. Sí, estamos en una clase de estudio bíblico. Hay una condición de verdad que es cierto, el discipulado, seguir a Cristo, ¿verdad? Pero hay una condición antes de seguir ese discipulado, ¿verdad? Lo veo, ¿cómo se llama? En Romanos 10, del 9 al 11, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, Dios le salvó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Me refiero a esto porque dentro de los 12 discípulos andaba por ahí uno que lo andaba siguiendo. ¿Cómo se llama? Judas, ¿verdad? ¿Y qué hizo al final? Iba con Jesús también, pero también ahí andaba Pedro, y 3 veces le negó. Entonces es algo muy importante. Antes de los versículos a los que usted se está refiriendo, creo que tenemos que estar ahí, aceptar como a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Es previo a. Así es, definitivamente, esa es el primer paso si nosotros tomamos la decisión de realmente querer seguir a Cristo. Y gracias, hermano, porque así es. Aceptar a Cristo, pero no es un tiquete para no ir al infierno, ¿verdad? O sea, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque una vez acepté al Señor y aquí yo lo tengo aquí y el resto de su vida. Y el resto de la vida. Y hermanos, vea, yo sé que yo sueno grosero, hermanos, yo sé que sí, pero si yo no lo digo, ¿quién lo dice, hermanos? Cuando a mí me dicen, hermano, es que usted puede ir a hablar con mi tío, con mi tía, con mi abuelo, es que le encontraron un cáncer y le dieron 2 meses, 3 meses, 6 meses de vida, y para que él pueda aceptar a Cristo. ¿Y cuántos años tiene su abuelito? Tiene 70, tiene 60, tiene 80. Y yo puedo ir y voy y lo hago, y aquí hay varios hermanos que son testigos de esto. Pero, ¿y todos los 80 años que pasó? ¿Por qué nunca buscó al Señor? ¿Cuántas veces le han hablado? Ya le doy la palabra. ¿Cuántas veces le han hablado de Cristo? Y cuando están así pochotones y fuertes ni se acuerdan del Señor. Y cuando ya están ahí, ¿verdad? Con boca arriba ahí boqueando. Y ahí sí quieren buscar de Cristo. Amén.
Hay que buscar a Cristo ahora que estamos fuertes, que estamos vigorosos, que podemos servir al Señor, que podemos darle al Señor. ¡Qué lindo! Bueno, y si llega el momento en tener que aceptar al Señor como aquel en la cruz, ¿verdad? Que ya igual boqueando, ¿verdad? Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo. Bueno, si nos toca ahí, pero que no sea por una negligencia nuestra. No sea porque nosotros no queremos buscarle ahora. Hoy es el día, no mañana, ni pasado mañana, ni fue ayer, es hoy. Sí, mi hermanita. Algo muy importante también para aclarar es que gracias a Dios, digamos, acá, digamos, en la mayoría de países se tiene una relativa o un relativo fácil acceso a lo que es el evangelio, ya sea por misioneros, ya sea gracias al internet también, porque ahí tenemos Biblias digitales. Hay un montón de material de estudio, pero sí es cierto de que, digamos, a pesar de que ya pasan los años y todo, hay personas que legítimamente, no les han hablado de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es Dios? No saben qué es. Por ejemplo, hay una isla en el mundo, bueno, han ido ahí miles de misioneros y desgraciadamente han terminado muy mal. Es una isla donde ahí se aplica la ley del que vive más fuerte es el que vive, aplica el canibalismo. Entonces son personas que yo no sé hasta qué punto conocen de Cristo, ¿verdad? Porque sea como sea, tenemos el acceso fácilmente, pero hay personas que legítimamente no conocen, o sea, no saben lo que es. Sí. Bueno, aquí, hermanos, recuerden que en Apocalipsis una de las características de nuestro Dios que se presentan en Apocalipsis es la justicia, el Dios justo. Entonces, Dios sabrá juzgar a cada una de estas condiciones. Pero aquí, perdón, eso es como cuando el bus se llenó y hay mucha gente adentro, ¿verdad? Y si ya estamos adentro y ni modo, los que se quedaron afuera que van a ver qué hacen. El punto es que estamos haciendo nosotros hoy, nosotros aquí, que tenemos tanto acceso, nosotros que cada 50 metros hay una iglesia, nosotros que tenemos tantas aplicaciones de la Biblia, nosotros que tenemos tantos recursos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Esa es la pregunta real. Lo que vaya a pasar con esas personas, Dios va a ser un Dios justo y sabrá atender estos casos de una manera justa, pero el punto es nosotros. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Dice el Señor, permanezcan en ¿qué? Permanezcan en mi palabra. Las indicaciones que Dios dejó en su palabra. Hacer que nuestra vida se alimente gozosa de la palabra de Dios. Hermanos, si usted dice a la casa, vamos a comprar pizza a las 6 de la tarde, le aseguro que a las 5:50 están todos alrededor de la mesa esperando la pizza. ¿Cierto? ¿O no? Pero llame usted a las 6 de la tarde para tener un rato de oración. Es difícil, cuesta mucho, todos tenemos mil cosas que hacer. Pero el punto aquí es prioritario para mí. ¿Es prioritario para mí buscar al Señor? ¿Es prioritario para mí leer su palabra? Ahora imagínense que antes había que comprar un librito de devocionales. Aquí gracias a nuestra hermana Juanita de la Femenil, ya hay como 3 o 4 años, ¿verdad? Que se ha regalado un devocional, que por cierto, hermana Teresa, allá está su prima y allá le tengo ya su devocional, por cierto. Ok, el punto es, ahora ni siquiera hace falta que nos lo regalen, usted simplemente baja una aplicación y le empiezan a llegar los devocionales por día. Entonces dice, permanezcan en mi palabra, pero que sea un gozo hacerlo. Vea lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. El que lo tenga lo puede leer, Primera de Pedro 2:2. Ok, hermana Patricia, gracias. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué hermoso versículo. ¿Qué es un deseo?
¿Quiénes de los que fueron a pasear ahora en Semana Santa, que fueron a algún lugar, desearían hoy estar otra vez ahí? ¿Ah? ¡Ay, qué rico! ¿Quiénes tendrían el deseo ahora en Semana Santa que estuvieron descansando y se levantaron tarde y en carreras? ¿Quiénes no desearían que mañana estuviera otra vez el Jueves Santo? Mañana. Es un deseo. Es algo que nos gusta, es algo que nos motiva. Un deseo es algo que verdaderamente yo estoy queriendo hacer y por alguna razón no puedo, por alguna razón no tengo las posibilidades, pero es un deseo que hay en mí. Yo tengo un deseo hoy a las 6 de la tarde, pero no lo puedo decir, pero es un deseo que hay. Entonces mi hermanito dice, desead, pero no como cualquier persona, sino como niños recién nacidos. Aquí hay varios bebés hoy, gracias a Dios por esto. ¿Cómo se pone un bebé si la mamá le quita el pecho y no ha terminado de comer? Así dice Pedro, desead como niños recién nacidos que la leche espiritual, o sea, pero ya voy por no adulterada, porque ¿sabe cuál es el problema? Que a veces nos dan avena con agua y creemos que eso es leche espiritual. Y hay muchas iglesias allá afuera dando agüita de arroz. Amén. Hay mucha gente allá afuera con un vasito de avena y dándole, y la gente cree que se está alimentando espiritualmente, pero no se está alimentando, ya le doy la palabra, no se está alimentando espiritualmente. Pero mis hermanos, si usted conoce la leche buena, la leche espiritual, la no adulterada, esa es la que usted tiene que estar deseando. Por eso a mí me preocupa cuando personas salen de iglesias de sanas doctrinas y se van a tomar avena a otro lado. Eso me preocupa. Ahora sí, hermana Teresa. Buenos días, hermanos. También dice aquí Pablo, nos exhorta en el capítulo 10, versículo del 1 al 3, dice: hermanos míos, el anhelo de mi corazón y mi intercesión ante Dios por ellos es que sean salvos. 2, porque testifico respecto a ellos que tienen celo de Dios, pero no con entendimiento, porque han ignorado la justicia de Dios y han procurado que sea establecida la propia justicia, y por esta razón no se han sujetado a la justicia de Dios. 4, porque el Cristo es el fin de la ley para justicia a todo el que cree. Entonces, amén. Qué importante, hermano, esta reflexión, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se la ha puesto en su corazón y aceptamos la disciplina y el llamado del Señor. Amén. Gracias, hermana. La leche no adulterada. Leche no adulterada. Hermanos, hay iglesias que están acostumbradas a tomar agüita de arroz y agüita de arroz y agüita de arroz, y hay gente que no se alimenta espiritualmente. Entonces, en tierra de ciegos, el tuerto es rey, y entonces viene uno con un mejor léxico, con unas bonitas palabras, y lo ponen como predicador, y lo ponen como pastor, y la iglesia sigue sin alimentarse espiritualmente, porque no conocen la leche espiritual no adulterada. Y yo sé que esto pega duro, pero es la palabra de Dios. ¿Yo qué puedo hacer, hermanos? Cuando ustedes me llamaron como pastor, me llamaron para predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para que ustedes tengan un desarrollo, un crecimiento. Y hermanos, aquí es donde entonces también pasa lo que pasa, que a veces hay gente que tiene 10 años, 20 años, 15 años, 30 años en la iglesia y no crecen, porque no están expuestos a la palabra del Señor. Porque a veces nos pasa como el chiste del búho que pintaron de verde, ¿verdad? ¿Recuerdan? Que era un extranjero que andaba buscando una lora
y no habían loras, entonces un comerciante bandido agarró un búho y lo pintó de verde y se lo vendió como si fuera una lora. Al año viene otra vez el extranjero y dice, "¿Y qué torta? Ya me va a reclamar". Y le dice, ¿qué? ¿Cómo le va con la lorita? Le dice, no, ya habla, le dice. No, todavía no habla, pero pone mucha atención, dice. No crecen, pasan así. Pero en su mente yo no sé ni por dónde andará. Y están deseando que el pastor se calle para cantar otro rato y para podernos ir. ¿Me doy a entender? Entonces están expuestos, pero no la tomaron, no se tomaron la leche. Para que crezcáis para salvación. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecer, ese crecimiento está relacionado con mi relación con Cristo. No es crecer por crecer. No es que si usted tiene 20, 40 o 60 dones. No, está diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Crecer junto a, crecer en comparación a. Mis hermanos, aquí todos unos podemos compararnos con alguien más abajo, con alguien más arriba, pero ese no es el punto. Aquí el punto de comparación es Cristo. ¿Cuánto has crecido según Cristo? ¿Cómo está tu vida según Cristo? ¿Cómo es tu carácter según Cristo? Uy, yo batallo con eso que ustedes no tienen una idea. Ahí entiendo a Pablo cuando decía, ay de mí, ¿cómo cuesta? Pero yo necesito crecer también en comparación a Cristo para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Si usted se compara con el pastor, sale ganando. Si usted se compara con alguien más, tal vez salga perdiendo. Pero si nos comparamos con Cristo, todos necesitamos trabajar más en nuestras vidas. Todos, nadie se excluye. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y no se me ofendan ninguno, pero es el Señor el que está diciendo esto. En esto sabemos, hay un asunto de conocimiento, que nosotros le conocemos. Ahora, hay mucha gente que yo conozco a Cristo. Claro, yo me acuerdo, yo chiquillo me llevaron a una iglesia y una vez alguien me comentaba que tenía unos hijos que eran una joyita. Y me dice la hermana, hermano, pero es que ellos, mira que nosotros igual los llevamos a la iglesia y jovencitos se bautizaron y ellos son salvos, ellos son hijos de Dios. Suave López, no se enrede. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si no es una nueva criatura, si le damos vuelta al cassette, entonces no está en Cristo. Y ese ha sido un error que se han cometido por muchos años dentro de las iglesias. Levanta su mano para aceptar a Cristo. Levantó la mano, ya aceptó a Cristo, ya usted es un hijo de Dios. ¿Y si no hay cambios? ¿Y si su vida sigue exactamente igual? ¿Y si su relación con Dios le da lo mismo Chana que Juana? Cuidado, porque su vida está en riesgo. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Sí, mi hermanita Patricia, perdón, no le había visto su mano, disculpe.
entiendo yo que, bueno, se ha recibido al Señor Jesucristo, se es hijo del Señor y da fruto y todo esto. Se apartó por A o por B, pero yo siento que dice el Señor en Hebreos que el que recibe como hijo y se le apartó, dice que lo disciplina. Entonces, creo que no lo deja ir a uno así como así nomás. En primer lugar, no nos podemos ir, porque si estamos en su mano, ahí estamos. Porque la salvación no depende de nosotros. Hermano Marvin, ya le doy la palabra. La salvación no depende de nosotros, sino que es de Dios. Si yo no puedo hacer nada para la salvación, yo no puedo hacer nada para perderla, porque no depende de mí, número uno. Número dos, si yo soy un hijo de Dios y yo sé que le conozco, que he guardado sus mandamientos, pero me he apartado de Dios, en primer lugar, como hijo de Dios, yo no vivo una vida feliz, una vida tranquila, no se vive feliz, no se vive tranquilo, porque el Espíritu Santo está allí, dele y dele y dele, y usted va a poder vivir feliz nuevamente hasta que venga Cristo Jesús. Número 3, el Señor puede en esos procesos disciplinarme con diferentes cosas, diferentes situaciones, y aquí no estamos para juzgar a nadie. Ay, mira, a alguien le pasó algo que para mí es una disciplina, ay, es que quién sabe, como yo lo vi, entonces, no juzguemos para que no seamos juzgados, pero el Señor sabe tratar con sus hijos, donde más duele y donde más cuesta. Entonces eso es un trabajo que hace el Señor. Entonces ahí desde ese punto de vista tenemos que entender que sí, hay personas que le han conocido y tienen esta actitud, pero también hay personas que parecen ser cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Bueno, porque han venido a la iglesia, porque han cantado, porque han servido incluso en diferentes departamentos, porque han hecho esto, han hecho lo otro, pero nunca conocieron al Señor. Y cuando nos damos cuenta están en el mundo, pero están felices en el mundo. Están felices, ellos no les hace falta nada. Y la excusa es, yo sabré cómo me relaciono yo con Dios, es un asunto mío con Dios, Él y yo somos compas. Y no. Porque dice la palabra del Señor, no lo digo yo, que si yo digo que le conozco, entonces yo guardo sus mandamientos. Si yo no guardo sus mandamientos, yo no le conozco. Pero por ahí está más o menos el asunto. Me han levantado la mano hermano Marvin y hermano Jorge. Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos. Muchas veces, no sé si es un concepto personal mío, pero muchas veces nos basamos en un texto que uno de los apóstoles escribió, y muchas veces nos aferramos a eso que dice, la tomamos como una promesa, pero yo creo que la promesa no está en eso, sino que mi salvación es individual, porque muchas veces nos decimos que la palabra nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y entonces damos por un hecho que ya, porque yo acepté a mi Señor, ya toda mi descendencia va a ser salva sin haberlos conocido. Pero si uno analiza y verifica todo lo que dice la palabra del Señor, solo hay un camino, y es el camino con el Señor, porque el Señor dice, para que cree todo le es posible. Es cierto, nosotros estamos aceptando eso como una promesa, pero en realidad tiene que ser algo muy personal. Un camino hay, y ese es el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Aunque creamos que nosotros estén bajo nuestra promesa, nuestros hijos, si ellos no hacen una decisión propia, de arrepentimiento propio, entonces yo tengo que ver es por mi vida, ya lo demás que le quede a Dios y a la persona individualmente. Así es, esa promesa se le hizo al carcelero de Filipo, porque él fue el que preguntó, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La casa de él, su familia, precisamente unos versículos después,
vemos que son bautizados él con su familia. Ahí se cumplió la promesa, pero una promesa para el carcelero, no era para todos los cristianos. Ahora, si alguien está en Cristo, por supuesto que va a llegar la luz a ese hogar. Si yo vivo mi vida como un verdadero cristiano, mis hijos van a ver cómo es mi vida con Cristo, mis sobrinos, me doy a entender, pero no quiere decir que ya solo porque yo soy cristiano, los otros son cristianos. No olvidemos que el Señor no tiene ni nietos, ni primos, ni primos segundos, ni primos terceros. Tiene hijos, relaciones personales realmente. Hermanito Jorge. Buenas, hermanos. Aquí ya y siempre contento. Gracias a Dios. Amén. No, yo siempre les comparto de mi vida, de lo que yo he vivido. Ya. Yo vine aquí cuando estaba el pastor, ya se me olvidó. Luis Leitón. Ese, sí. Y la cosa es que, bueno, ahí me fui al mundo, me porté mal y todo. Gracias a Dios me mandó a tratamiento. Ahí me dejaban ir a la iglesia, seguí viniendo a iglesias cristianas, allá por Turrial, Baiguapiles y todas esas cuestiones. Pero yo cuando salí, ya reeducado, yo quería hacer las cosas bien y nuevamente. Entonces yo no sé, pero en mi parecer, en mi loquera, digamos, yo me volví a bautizar, yo me volví a integrar, a empezar de nuevo. Y ahí los vaivenes de la vida, había veces que no venía, pero yo iba al culto, gracias a Dios y a la tecnología, el lunes en mi trabajo, que no había nada que hacer, entonces, ya y siempre estuve pegado en la iglesia. Amén, amén. Hasta voté en las asambleas ahí, y bueno, siempre estuve pegado en la iglesia. Entonces, pero ya yo ahora soy diferente. Yo no me gustan las malas palabras, el mal léxico, me choca, ya. ¿Qué más les puedo compartir? La cosa es que ya busco más de Dios, yo me siento diferente y en veces me siento en el aire, ¿ya? Amén, amén. Pero no soy el cristiano perfecto, me falta Ninguno lo mucho, somos. mucho. Por eso la medida es Cristo y hacia allá vamos. Por eso, pero gracias a Dios que he sido perenne Amén. y eso de seguir, ya y he estado viendo las bendiciones. Amén, amén, Ya, así y es. me siento muy contento de estar en esta Amén. iglesia, bueno, de ser evangélico y Amén. bautista. Gloria a Dios. Y hay cosas que antes yo no decía, como un día de estos que dije, esos papistas. Uy, Dios guarde, yo antes hubiera dicho eso. Sí. Y ahora no, ahora soy como los protestantes en Holanda contra los católicos a guerra. Bueno. Todo lo que vaya en contra de la palabra del Señor. Entonces, veamos el versículo, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, si yo digo yo le conozco, ¿en qué puedo yo saber que sí le conozco? Si guardo sus mandamientos, ok, ahí estoy bien. Si yo guardo sus mandamientos, puedo decir que yo lo conozco. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, esa persona es mentirosa y la verdad dice que no está en él. Qué feo que le digan a uno mentiroso, ¿verdad? Qué feo. Que uno esté diciendo algo, no sea tan mentiroso usted. Si yo digo que conozco a Dios y yo no estoy guardando sus mandamientos, me dice el Señor a mí, no seas tan mentiroso. No seas tan mentirosa. Y la verdad no está en ti. Tú no estás hablando con la verdad. Ahora, nosotros podemos engañar a Raimundo y todo el mundo, pero a Dios, ¿quién lo engaña? Yo puedo decir que guardo sus mandamientos y no guardarlos, ¿cierto? Y Él es el que dice esto. Dice el versículo 5, pero el que guarda mi palabra,
en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora, qué es perfeccionar? Es un proceso. Va a ir perfeccionando poco a poco, ¿verdad? Dice, pero el que guarda mi palabra, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora pregunto, ¿el amor de Dios se ha ido perfeccionando en tu vida y en la mía? ¿El amor de Dios ha ido creciendo, perfeccionándose? ¿Ya somos más pacientes? ¿Ya amamos más leer la palabra de Dios? ¿Ya no nos duele tanto las rodillas si oramos 3, 4, 5, 6 minutos? ¿Ya podemos pasar en una oración de 20, 30 minutos? ¿Puedo tomar mi Biblia y hacer un estudio de 1 hora sin ningún problema? Porque el amor de Dios se ha ido perfeccionando en mí. Vengo a la iglesia ya no a regañadientes, sino porque deseo, de veras deseo venir a la iglesia y no hay que estar ahí, dele, que se levante, que se apure, ¿Se ha perfeccionado el amor de Dios en ti? ¿Se ha perfeccionado el amor de Dios en mí? Repito, versículo 5, pero el que guarda su palabra, esa persona que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y por esto sabemos que estamos, el que está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, porque estar en Cristo es una posición. Yo realmente estoy en Cristo. Si el amor de Dios ha ido perfeccionando en mi vida, dele gloria al Señor porque vas por el camino correcto. Pero si esto no refleja ni mi vida, ni su vida, esto es un llamado del Señor para nosotros, para que nosotros revisemos cómo estamos llevando nuestra vida. Y ya casi termino con el análisis de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, lo vuelvo a leer para que lo tengamos claro. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Vea todo lo que hemos visto para lograr llegar a esto: ser verdaderamente un discípulo de Cristo. Ahora sí, salimos nuevamente del túnel y llegamos otra vez. ¿Soy un verdadero discípulo de Cristo? Me lo respondo analizando todo lo que acabamos de ver. No está hablando de parecer discípulo. No está diciendo aparentar ser discípulo. No, el Señor Jesucristo está diciendo, si ustedes hacen esto, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos, un discípulo de verdad, un discípulo sin apariencia, un discípulo sin sombras de dudas, porque pasan los años y sigue permaneciendo en Cristo. En una iglesia puede que se pase de una iglesia a otra por 10,000 razones, no importan, pero sigue permaneciendo en Cristo, sigue perseverando en Cristo, sigue amando su palabra, sigue amar servirle, sigue amando compartir, sigue amando a Cristo. Entonces, mis hermanos, la obediencia a la palabra de Dios es la marca clara de un discípulo genuino de Cristo. El que obedece la palabra. Pero ¿qué voy yo a obedecer si no la estudio? ¿Qué voy yo a obedecer si no la creo? ¿Qué voy yo a obedecer si no la respeto? Si la palabra de Dios dice A y yo hago Z, díganme. Y vuelvo al inicio de por qué Dios me dio todo este tema. Todo este tema nace de Mateo 28, cuando dice: por tanto, id y haced. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no soy discípulo, no puedo llevar a otro a ser un discípulo de Cristo. Amén, hermanos.
No puedo. Puedo intentarlo, pero voy a fallar en el intento. Entonces, mis hermanos, solo bajo la guía de la palabra de Dios podemos aprender a ser discípulos reales de Cristo. Es por esto mi insistencia en conocer realmente la palabra de Dios. Es por esto mi insistencia. Estudiar y aplicar lo que Él dejó no es fácil no es fácil si sigo queriendo hacer las cosas como a mí me parecen. Es que el Señor dice en su palabra A, pero yo quiero hacer B, quiero hacer C, y quiero. Ahí es donde yo necesito negarme a mí mismo. Es que ya no es lo que usted quiere, es lo que Cristo quiere. Y ahí es donde empieza la mula a botar a Genaro. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo ya tengo edad, yo ya tengo independencia, yo ya quiero hacer lo que yo quiero. No, ninguno de nosotros hacemos lo que queremos, todos hacemos lo que Dios dice en su palabra, todos. Y entonces ahí es donde empieza el conflicto. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero seguirle, pero como yo quiera. Voy a la iglesia cuando puedo, cuando quiero. Leo la Biblia cuando puedo, cuando quiero. Oro cuando puedo, cuando quiero. Busco de Él cuando quiero y cuando puedo. No, es que esa no es la manera. Si permanecéis en mi palabra. Estudiar y aplicar lo que Él dejó no es fácil si yo quiero seguir viviendo mi vida como a mí, perdón la expresión, me dé la gana. No hay otro camino para ser un discípulo real de Cristo. Este es el único camino, no hay otro. No hay opción B, opción H, no, es este. No hay ningún otro camino. ¿Quieres ser un verdadero discípulo de Cristo? Entonces haz esto. Sí, hermanito Jorge, hermanito Willy, si me ayuda aquí. Hermanito Willy, si me ayuda por favor con hermano Jorge. Gracias. Pastor, es algo cortito. A mí, digamos, se me graban ciertos pasajes de la Biblia y ciertos mandamientos. Bueno, yo más o menos sé, no robarás, honrarás a tu padre y madre, etcétera, etcétera. Pero digamos, eso no robarás. Muchas cosas en veces se le ponen a uno como a fácil, esto no es un pecadillo, es un pecadillo. Y no, ya se me viene a la mente, no robarás. Entonces no, estoy robando, quédese ahí. Después lo que decía yo la otra vez, que yo ya no niego a Cristo, antes me daba vergüenza. Ay, es un hermano, o eso, miedo, no sé, vergüenza. El que viene del mundo le da vergüenza. Y después aprendí por medio de la palabra que Jesús dice, no se avergüencen de mí porque si no yo los negaré delante de mi Padre. Después otra vez que le calaba en mí mucho tiempo, los tibios los vomitaré. Todo eso me ha ido sirviendo para edificar, para ir creciendo, porque también eso, que, uy, qué mío que me digan pandereta. No, yo ahora digo, soy cristiano evangélico. Ya que me digan pandereta, sí lo he dicho en público. Sí, sí. Porque en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los que vituperan. Esa es una clase de vitupero. Sí, ellos tendrán galardón en el cielo. Entonces a mí ya no me hace mella que me digan pandereta y etcétera, etcétera. Porque ahora Cristo se ve en mí. Así es. Entonces, mis hermanos, para terminar, para concluir, usted no necesita el Waze para ser un discípulo de Cristo, porque solo hay un camino. Solo hay uno. Es fácil. Por eso dice la palabra del Señor que esto es para valientes. Por eso dice la palabra del Señor que esto no es para cualquiera.
porque querer parecer cristiano es fácil, pero serlo es otra historia. Con esto termino este punto. Para la próxima semana tenemos ¿qué demuestra un discípulo de Cristo? Y nos falta ¿qué da un discípulo de Cristo? Y por último, ¿qué desarrolla un verdadero discípulo?